Pues bueno, vamos a comenzar con esto. El tema es hidrodinámica. Entonces, hidrostática es el área de la física que estudia los fluidos en reposo. Pues este es el área de la física que estudia a los fluidos en movimiento. ¿Sí? Entonces es bastante simple la idea. Y aquí recordar una vez más la definición. Fluido es cualquier líquido, cualquier gas, cualquier cosa que no puede mantener su forma y necesita algún contenedor para lograrlo. Aplicaciones más importantes de la hidrodinámica. Diseño de automóviles, por ejemplo, para ser bien enfáticos en este punto, eh, del 100%, o sea, velo de esta manera, un litro de gasolina te cuesta 20 pesos, ¿sí? Pues haz de cuenta que de esos 20 pesos, algo así como 12 pesos se van a la basura y los otros 8 pesos sirven para mover tu coche. Entonces hay un gran interés en la industria del diseño de automóviles para que los motores aprovechen al máximo la gasolina. ¿Dónde se pierde mucha de esa energía o dónde se va mucho de eso a la basura? Cuando, si, o sea, un coche puede ahorrar mucho combustible si tiene un diseño más aerodinámico a comparación de no tenerlo. Además de hablar de considerar toda la seguridad que pueda haber en este automóvil, ¿no? Otra, ¿cómo se llama? Aplicación muy común, el diseño de presas hidroeléctricas o, por ejemplo, predicción de movimiento de cauces. ¿Sí? Ahorita hay un problema de moda en México que se llama la escasez de agua. Entonces se tienen que buscar maneras de aprovechar, de ahorrar, de o sea, de cuidar este recurso. Hay ya 2 o 3 ciudades en México donde ya no hay agua y la tienen que traer y ocurre el problema de Europa, ¿no? En Europa es más barata una botella de vino que una botella de agua, ¿sí? Y como necesitas el agua, o la pagas y vas a pagar lo que sea que cueste, ¿sí? Es eso morir. Entonces es otra aplicación muy importante. Diseño de vehículos de alta velocidad. Por ejemplo, cualquier avión supersónico, si no tiene el diseño adecuado aerodinámico, el avión pues no puede alcanzar esas velocidades. Y una de las más interesantes, predicción de clima, la hidrodinámica. A final de cuentas, las nubes, los ventarrones, las corrientes marítimas, los huracanes, todo eso son fluidos. Entonces se pueden modelar sin ningún problema, haciendo un modelo matemático. Es como uno predice si mañana llueve, si mañana no llueve, si mañana es muy probable que llueva, si vienen los frentes fríos. Y pues esto te puede ayudar a tomar medidas logísticas en una población, en un país, ¿sí? Todas las respuestas a estos problemas están ocultos en esta ecuación, ¿sí? Se las presento, no vamos a trabajar con ellas. Se llaman ecuaciones de Navier-Stokes. Son unas ecuaciones que conocemos como algo así desde hace unos casi 200 años. Tenemos de conocerlas y nunca nadie las ha podido resolver. Lo más que se ha podido hacer es, por medio de una computadora, encontrar soluciones aproximadas. Y esas soluciones aproximadas son útiles para resolver este tipo de problemas. ¿Qué tan importante es esta ecuación en la física? Bueno, con esta ecuación es con lo que podemos hacer, por ejemplo, reconstrucciones de imágenes de ultrasonido. Estas dos son imágenes de ultrasonido. Esta de acá es tecnología vieja y esta es tecnología nueva que se está desarrollando en los últimos años. Entre mejor esté trabajada estas ecuaciones, porque aquí la puse como una sola, pero estas se desglosan en muchas. Conforme esto se vaya puliendo, ustedes pueden llegar ¿cómo se llama?, a este tipo de aplicaciones. Entonces, ¿dónde puede haber un nicho muy importante para, digamos, de interés para los alumnos? Pues están las aplicaciones ahorita estamos ya hablando de aplicaciones biomédicas, aplicaciones, ¿cómo se llama?, de diseño automotriz, que luego es una carrera que últimamente le gusta mucho a los chicos de estas generaciones estudiar. Predicción de clima, ingeniería de gran envergadura, y en su caso, por ejemplo, ustedes que están en el área de administrativas y económicas, pues bueno,
Todo esto genera mucho dinero, genera muchos recursos. Entonces, entrarle a una empresa a administrar, por ejemplo, imagínense si tuvieran la oportunidad de trabajar en Tesla en la parte de administración, pues bueno, hay que conocer qué carajos estás administrando o qué estás desarrollando. Entonces, aunque ustedes no tengan que hacerse expertos en este tipo de temáticas, les puede dar ventaja estratégica conocer del tema a comparación de alguien que no lo haga. Entonces, no pierdan de vista, la hidrodinámica sirve para todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, lo que el nivel, o sea, aquí les hablo como de las grandes motivaciones, pero obviamente vamos a empezar a ver pues los temas o las aproximaciones más sencillas. Entonces, este tema a mí me gusta utilizarlo mucho para enseñarles que las fórmulas se pueden deducir. Y incluso algunas de las deducciones nos van a servir para explicar, por ejemplo, por qué un avión puede volar. ¿Sí? Esa la vamos a ver un poquito más adelante. Y pues vamos a estudiar los casos más sencillos, donde no hay viscosidad, donde no hay turbulencias, remolinos, y vamos a estudiar los casos de bajas velocidades. Entonces van a ver que aún con estas simplificaciones pues tiene su chiste, y que aún con esas simplificaciones pues pueden hacer algunas cosas muy interesantes. Entonces, lo primero que vamos a empezar a ver son definiciones básicas. Si a ustedes les quedan claras estas definiciones, conforme nosotros vayamos avanzando en la temática de todo este bloque, bueno, subbloque más bien, les va a quedar todo muy claro. Si ustedes se me pierden en estas definiciones, pues en cuanto me pierdan una definición van a empezar a ver puros números a lo loco, y a lo más que van a poder aspirar es que va a haber un montón de fórmulas y vas a tener que aprender de memoria qué fórmula se utiliza para qué problema. Pero no es la idea que tenga que pasar eso. Entonces, primeras dos definiciones, gasto y flujo. El gasto se define como el volumen de cualquier cosa que pasa por algún punto específico por unidad de tiempo. Lo vamos a representar con G mayúscula. Sus unidades son metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Aquí vamos a tener varias opciones para describir las unidades de gasto. Otra unidad de volumen son los litros, entonces también podemos tener litros por segundo. Podemos tener otra unidad de tiempo, metros cúbicos por minuto. ¿Sí? Entonces es volumen por, ¿cómo se llama? Volumen por unidad de tiempo. Y aquí les pongo qué significa cada una de las letras. G es gasto, V es volumen y T es tiempo transcurrido. ¿Sí? Y aquí les ponemos un ejemplo de una tubería. ¿Sí? ¿Cómo podríamos calcular el gasto? Pues bueno, necesitamos saber qué volumen está pasando aquí en cuánta cantidad de tiempo. Segunda definición, flujo. El flujo se define como la cantidad de masa que pasa por un punto específico por unidad de tiempo. Entonces vean que es muy parecido, nada más que aquí hablamos de litros o de metros cúbicos y acá vamos a hablar de kilogramos. O podemos tener otro tipo de unidades, podemos tener gramos, podemos tener miligramos. Por ejemplo, estas unidades son las que se utilizan para cuando se le da un medicamento por medio de sonda a un paciente. ¿Sí? ¿Cuántos miligramos por minuto de X compuesto? ¿Sí? Incluso se habla más de unidades, los centímetros cúbicos, que ya alguna vez habíamos platicado en los videos y en las clases anteriores. F es flujo, M es masa, T es el tiempo transcurrido. ¿Sí? Entonces vean, son fórmulas muy sencillas. Y vamos a considerar casos donde el flujo se mantiene constante. Es decir, donde esta G en todo el problema siempre va a valer lo mismo, donde esta F siempre va a valer lo mismo. ¿Sí? Es decir, no tienen estas cantidades que aumentar o disminuir. De hecho, véanlo como una especie de velocidad. La velocidad era distancia sobre tiempo y luego estudiábamos a la aceleración, que eran cambios de velocidades. Aquí no vamos a hacer eso, aquí vamos a abordar estos sencillos casos. Ahora vamos a ir haciendo unas deducciones que van a ser muy útiles. Va a haber más de una fórmula para expresar el gasto. Entonces vamos a considerar este dibujo. Tenemos un tubo y en el tubo podemos tener diferentes secciones transversales. La sección transversal es el área del tubo.
y casi siempre le llaman el calibre del tubo y lo vienen señalando por medio de algún diámetro. Te dicen, ah, mira, este tubo es de tantas pulgadas, de media pulgada, de un cuarto de pulgada, etcétera, ¿sí? Y con ese valor de pulgada, o sea, con este diámetro, pues tú puedes calcular el área, ¿sí? En general las tuberías pues pueden ir de pasajes más anchos a pasajes más angostos. Entonces aquí vamos a considerar que área 1 y área 2 en general pueden ser valores diferentes. Ahora, la distancia que va a existir entre el área 1 y el área 2, pues lo podemos expresar por medio de velocidad por tiempo. Como esta velocidad dijimos que no tiene que cambiar, pues bueno, la velocidad de este fluido por el tiempo que tarde a ir del 1 al 2 tiene que ser esta distancia, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular el volumen? Muy sencillo. Ya tenemos el área y tenemos esta distancia. Y si multiplicamos esta área por esta distancia, obtenemos todo este volumen. Entonces ahí ya tenemos todo el volumen, que lo estoy remarcando aquí. Vamos a mejor usar otro color porque creo que uso mucho el rojo. Entonces todo este volumen, que lo estamos poniendo de verde, se calcula a través de esta multiplicación. Entonces se puede hacer entre dos áreas diferentes y entre cualquier sección del tubo. Entonces vamos a tener, ya una vez que conocemos este volumen, pues bueno, aquí ya tenemos cuánto vale la velocidad. Perdón, cuánto vale esta distancia. Esta distancia pues es velocidad por tiempo. Entonces esta la sustituimos aquí y obtenemos esta otra expresión. Y como lo hicimos para el punto número 1, pues ahora ya que sabemos cuánto es el volumen, lo sustituimos en la fórmula de gasto y nos va a quedar así. Tiempo se cancela con tiempo y nos queda esta fórmula. Entonces esta fórmula que estoy rodeando es la variante que no quiero que pierdan de vista. Vamos a tener dos fórmulas de gasto. La primera cuando te dan volumen y tiempo, y vamos a tener una segunda versión de la fórmula que va a servir cuando te dan velocidad y área. Entonces si te dicen, ah, este tubo tiene tantos metros cuadrados de área y el líquido pasa ahí a una velocidad de 3 metros por segundo, multiplicas esas dos cantidades y automáticamente conoces el gasto. Otro tipo de problema, se vaciaron por medio de una tubería 1 metro cúbico de agua en 50 minutos. Pues divides el volumen entre el tiempo. Entonces calculan lo mismo, las variables de entrada son diferentes. Y aquí vimos los pasos para convertir esta fórmula en esta. Ahora, no se espanten ni se rompan la cabeza. ¿Qué les voy a pedir en el examen? Que me identifiquen cuándo usar las fórmulas. Si ustedes pueden o aprenden a hacer ese tipo de deducciones, eso es valiosísimo. Esa es la diferencia de que sean administradores a que sean economistas. Pero si les cuesta trabajo o no tienen el interés, hay que identificar, son dos fórmulas de gasto y cada una va a servir para situaciones diferentes. Ahora, ya que tenemos esta fórmula en el punto 1, podemos repetir el cálculo en el punto 2 y vamos a tener una fórmula muy sencilla, pero que ahora tiene los valores 2. Y como dijimos que el gasto no debe de cambiar, pues la cantidad de líquido que logre pasar o el gasto que existe en este punto de la tubería, pues deberá de ser el mismo que el de acá. Si ese gasto cambiara, pues quiere decir que en alguna parte está entrando más agua o que se está tirando agua. Entonces la conservación de gasto es decir que el gasto en cualquier parte del tubo tiene que ser igual y obtenemos esta fórmula. Esta fórmula es muy sencilla de utilizar. Sirve, por ejemplo, cuando les dan las áreas de los tubos, la velocidad en un punto y quieren saber la velocidad en el otro punto. O si ustedes desean una velocidad en algún punto específico de la tubería, pues bueno, ¿qué área debe de tener el tubo en esa sección? ¿Sí? Entonces, aplicación inmediata de esto, poder hacer un buen sistema de riego, que la presión del agua que sale de las llaves de su casa sea la adecuada, sea manejable. Y pues bueno, esto tiene aplicaciones infinitas en la industria de la arquitectura y la ingeniería civil. Entonces estas fórmulas muy sencillitas los sacan de muchos apuros a más de algún ingeniero, ¿sí? Y bueno, podemos hacer lo mismo con la fórmula de flujo. Podemos obtener una variante. Entonces tenemos aquí la fórmula original. Entonces cuando nos dan la densidad,
hay que acordarnos que densidad es masa entre volumen. Despejamos la masa, la podemos sustituir aquí. El tiempo que tarda un flujo de ir de aquí para acá, despejamos el tiempo de aquí, es distancia entre velocidad, sustituimos y podemos hacer estas simplificaciones. Entonces esta velocidad, por la regla del sándwich o de la herradura, queda en la parte de arriba, y aquí hay que acordarse que si dividimos la velocidad, el volumen entre la distancia que recorrió el líquido, pues obtenemos el área del tubo. Entonces esta variante de la fórmula es útil cuando te dan la velocidad, el área y la densidad. Esta fórmula es útil cuando te dan masa y tiempo, ¿sí? Y también podemos llegar a algo muy semejante, hacer el análisis en los puntos 1 y 2, y si el flujo se conserva, pues podemos tener esta ecuación que se le conoce en física como ecuación de continuidad. Todos los fluidos que pasen por un par de puntos de alguna tubería tienen que cumplir con esta, ¿sí? Puede ser que la densidad cambie del punto 1 al 2, que el área sea diferente del punto 1 al 2, que la velocidad en el punto 2 sean diferentes, pero si ustedes multiplican estos tres valores en un punto, en cualquier otro punto de la tubería, si no hay pérdidas ni ganancias de líquido, debe de conservarse este número. Entonces decimos que esto es igual a una constante. Entonces hay que ir recolectando las fórmulas. Tenemos una fórmula de gasto, conservación de gasto, otra fórmula de gasto, fórmula de flujo, y tenemos una segunda versión de la fórmula de flujo, ¿sí? Y bueno, esta sería una tercera. ¿Por qué es una tercera? Porque si ustedes multiplican el área por la velocidad, pues ya habíamos visto que área por velocidad es gasto. Entonces, si ustedes conocen el gasto de una tubería, pueden calcular su flujo multiplicando por la densidad de líquido. O si ustedes conocen el gasto, si ustedes quieren saber el gasto y conocen el flujo, lo único que tienen que hacer es dividir el flujo entre la densidad. Entonces hay que ir recolectando aquí las ecuaciones. Y pues bueno, vamos a hacer un par de ejercicios que son bastante sencillos. Por ejemplo, calcular el gasto de agua por una tubería al circular 1.5 metros cúbicos en un cuarto de minuto. Entonces, esto de aquí es un volumen, esto de aquí es un tiempo. Entonces, tenemos que utilizar la fórmula de gasto que tiene volumen y tiempo, y es esta. Entonces, se me pueden perder en las deducciones o pueden no ser de su interés, digo, eso es válido, pero lo que hay que hacer aquí es identificar de todo el zoológico de fórmulas que se hicieron allá atrás, cuáles son las útiles para ir resolviendo los problemas, ¿sí? Entonces, aquí como no nos pide el resultado en ninguna unidad específica, hasta aquí se vale que sustituyan directamente los valores. Pero vamos a dejarlo como por facilidad en sistema internacional, que es 1.5 metros cúbicos. El metro ya es del sistema internacional, y aquí necesitamos segundos. Si un minuto tiene 60 segundos, pues la cuarta parte es 15. Entonces, a ver, se llevaron mi calculadora, pero aquí podemos hacer las cuentitas. Entonces 1.5 entre 15 y les va a dar 0.1. Y estos son metros cúbicos por segundo. Ahora, lo más importante de estos ejercicios, hay que entender si eso es mucho o es poco o qué significa. Entonces, aprovechando que aquí no les piden unidades específicas, voy a hacer una conversión que no pide el problema, pero que va a ser muy útil para entender este punto 1 metros cúbicos por segundo. Sabemos que un metro cúbico son igual a 1000 litros de agua. Vamos a poner los litros con L mayúscula. Entonces, si usamos esta conversión, significa que aquí tienes 100 litros de agua por segundo.
Y si están de acuerdo conmigo, pues eso es muchísimo, ¿sí? O sea, en un segundo ustedes podrán llenar 5 garrafones de agua tipo Ciel o Bonafont o la marca que ustedes conozcan o consuman, ¿sí? En un segundo podrán llenar 5 garrafones de golpe con este flujo. Entonces, lo más importante de toda esta serie de ejercicios es entender el significado físico, o sea, este texto y estos numeritos una vez sustituidos en esta ecuación, que ustedes en su mente puedan imaginar cuál es la situación. Entonces yo les acabo de poner un ejemplo, ¿sí? Este es el tipo de gasto que tienen las tuberías de calibre más grueso en Zapal, y por eso es muy peligroso que en tu casa tengas una fuga de estas, que si tienes he sabido de casos de personas que tienen fugas en tuberías de estas capacidades y de repente en un mes se pueden endeudar por 100,000 pesos, ¿no? En un mes nada más, por el tiradero de agua. Bueno, no sé si hay alguna duda o pregunta o comentario. Si no, vamos con el que sigue. Calcular el tiempo que tardará en llenarse un tanque de 10 metros cúbicos al suministrar un gasto de 40 litros por segundo. Aplicación bien simple. Saber cuánto tiempo vas a tener que invertir en llenar una pipa, ¿sí? Por ejemplo, para una situación de empresa en logísticas, si tienen que andar transportando líquidos, llámese industria de los alimentos, industria del agua, surtir con algún producto o alguna parte, pues bueno, si no pones la pipa a tiempo a llenarse, ahorita van a ver que se puede necesitar un tiempo considerable. Entonces nos dan el gasto, que es de 40 litros por segundo. Nos dicen que el volumen, acuérdense, litros y metros cúbicos son volumen, es muy común que lo confundan con masa. Son 10 metros cúbicos. Entonces, para poder hacer este problema más sencillo, vamos a igualar las unidades. Entonces, esto vamos a transformarlo a litros. Entonces, si uno es a 1010, pues es a 10,000. Y nos piden el tiempo. Entonces, de la fórmula de aquí, pues hay que despejar el tiempo. Entonces, vean, son problemas muy sencillos. Lo interesante es que entiendan qué están haciendo y que reconozcan las fórmulas para utilizarlas adecuadamente. Entonces, aquí es volumen entre gasto. Y pues haciendo las correspondientes sustituciones, aquí es 10,000 entre 40. Hacemos esta operación. Vamos a hacer que nos dé 0. 1, 2, 3 entre 40. Nos va a dar 250. A ver. 1, 2, 3, 4. Sí, está bien el 10,000 entre 40. Sí, 250. Y estos son 250 segundos. Entonces el tiempo que va a tardar pues son 250 segundos. ¿Por qué tardar tan poquito? Bueno, pues este gasto es brutal. Volvemos a lo mismo. 40 litros por segundo. O sea, pueden en un segundo llenar 2 garrafones de agua potable. Entonces este número sigue siendo bastante alto. Entonces este es para el ejemplo 2. Vámonos al 3. Calcular el gasto de agua por una tubería de diámetro igual a 5.08 centímetros cuando la velocidad del líquido es de 4 metros por segundo. Entonces, aquí vamos a ocupar la fórmula de área por velocidad. Mucho ojo, aquí no les dieron el área hay que calcularla. Nos están dando un diámetro. Entonces, aquí hay que recordar la fórmula del área de un círculo, ¿sí? Entonces, siempre que les dan el diámetro de una tubería, obviamente si les dan un diámetro se tiene que tratar de un círculo. Entonces tenemos que utilizar el área del círculo. Entonces podemos usar esa fórmula o de una manera más directa esta otra versión que ya les habíamos presentado en clases anteriores, ¿sí? Y aquí sí puede sustituir directamente el 5.08. ¿Por qué les dan 5.08? Resulta que esta es una tubería, si no me falla la memoria,
de 2 pulgadas. 5.08 es igual a 2 pulgadas. Entonces es bastante común en las tuberías, como vivimos muy cerca de los Estados Unidos, pues esos cuates nos venden de todo, y para poder comerciar con ellos, pues lo más común es utilizar sistema inglés, es decir, pulgadas. Entonces, para calcular el gasto, vamos a sustituir esto de aquí. Nada más hay que tener mucha precaución porque esto lo vamos a tener que hacer metros. Y esto va multiplicado aquí por la velocidad. Ya que tenemos esta fórmula, vamos sustituyendo todas las variables. Pi se queda así. Aquí tiene que ir el diámetro en metros, 0.0508. Y la velocidad aquí nos la dan, ya está en metros por segundo, esa no es necesario cambiarla. Entonces, ya que tenemos esto de aquí, este 4 se cancela con este 4 de por acá, y nada más hay que hacer este al cuadrado por pi. Entonces, con ayuda de nuestra calculadora de computadora, hacemos 0 todo esto. Entonces nos va a quedar pi multiplicado por, aquí, bueno, va a ser más prudente hacerlo así, 0. Vamos a hacer 0 todo, 0.0508, lo multiplicamos, lo elevamos al cuadrado. Entonces aquí ya está elevado al cuadrado, que creo que como que hizo algo raro. No, sí da eso. Y este lo multiplicamos por pi. Le damos igual. Entonces el gasto es de 0.0081. Y aquí, respetando todas las unidades, aquí se me olvidó poner los metros. Metro cuadrado con metros hace metro cúbico. Entonces las unidades que quedan aquí son metro cúbico por segundo. Ahora, ese número no dirá mucho. Hay que transformarlo a litros. Para transformarlo a litros lo multiplicamos por 1000. Entonces tenemos 8.1 litros por segundo. Entonces ya esto es un gasto, esto es un gasto muchísimo más moderado, ¿sí? Entonces vean, no nos piden dar los resultados en unidades específicas, pero para entender los problemas, y de eso se trata ya este curso de física. Este es el último curso de física que llevan la mayoría de ustedes. Los únicos que siguen llevando cursos de física son los de FIMAS, pero bueno, pues ellos decidieron venderle el alma al diablo. Es parte de las decisiones de vida. Lo más importante es entender, imaginarse estas situaciones. O sea, es una tubería que puede llenar un garrafón. Les hablo de garrafones porque es lo más sencillo de imaginarse. Puede llenar un garrafón en más o menos 2 segundos y medio. Sí, en 2 segundos y medio el garrafón está lleno. Entonces esto todavía es mucho gasto, es mucho flujo, ¿sí? Entonces vamos a quitar estos de aquí. Vamos a abrir un nuevo editor. No se preocupen, todo se está quedando grabado. Si quieren verificar todos los resultados o cualquier detalle, los van a tener en un video que vamos a subir dentro de unos momentos. Siguiente, determina el diámetro que debe tener una tubería para que el gasto sea de 0.3 metros cúbicos por segundo, o sea, 300 litros por segundo, a una velocidad de 8 metros por segundo. Entonces vean, nos están preguntando un diámetro que tiene que ver con un área, obviamente. Nos están dando gasto y velocidad. Entonces la fórmula que vamos a necesitar aquí es: gasto es igual a velocidad por área. Chéquense una sutileza, para que no se me vayan a perder. Velocidad la uso con la V minúscula, volumen la marco con la V mayúscula, ¿sí? Entonces es bien fácil que se me pierdan ahí en las fórmulas. Por eso por ahí apúntenlo, ¿sí? Velocidad, volumen. Bueno, dicho eso, pues esto es velocidad. Entonces, aquí como nos están dando el diámetro, pues vamos a necesitar la fórmula para el área. Dado el diámetro, pues es esta.
Entonces esta la sustituimos acá para irnos quedando con esta expresión. O sea, vean que tenemos la fórmula del caso anterior. Vamos a ponerlo arriba para que no se vea confuso. Y aquí hay que ver qué nos están preguntando. Nos están preguntando el diámetro, entonces hay que despejar el diámetro de ahí. Si vamos haciendo el despeje, bueno, 4 pasa multiplicando, entonces vamos a tener 4G mayúscula es igual a esto de por acá. Luego velocidad y pi pasan dividiendo. Entonces vamos a tener esto así. Y aquí me queda velocidad y pi. Y finalmente el diámetro tiene que ser igual a la raíz cuadrada de esto de aquí. Y aquí ya podemos ir sustituyendo. Detalle final, ver si no tenemos que cambiar unidades, que en este caso no va a ser necesario. Metros cúbicos por segundo, metros por segundo. Entonces ya todo está en las mismas unidades. Ahora sí sustituimos. Entonces 0.3 metros cúbicos por segundo. Y aquí esta velocidad viene a ser 8 metros por segundo. Y con ayuda de nuestra calculadora vamos a hacer 4 por punto 3. Luego esto lo vamos a dividir entre 8. Y luego eso lo vamos a dividir entre pi. Y esto que nos quedó aquí le vamos a sacar raíz cuadrada. Y aquí la raíz cuadrada está acá. Entonces el resultado es de 0.218. ¿Sí? Y estos son metro cúbico con metro, quedan metros cuadrados, segundos con segundos se cancelan, raíz cuadrada de metros cuadrados, metros. Quizás para que ubiquen un poquito mejor esto, hablamos de una tubería de 21.85 centímetros. Entonces vean, los problemas, insisto, no me piden hacer las transformaciones de las unidades, pero yo hago las transformaciones de las unidades para entender de qué se trata. Entonces una tubería de 21 centímetros de diámetro es una tubería bastante ancha, ¿sí? de muchísimo calibre, ¿sí? Y eso pues se debería de ver en este hecho, o sea, 0.3 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso? 300 litros por segundo. Eso es bastante, ¿sí? Esta velocidad que les da el problema, 8 metros por segundo. 8 metros por segundo significa, digamos, hacer un buen sprint. De hecho, estoy seguro que de los que están aquí presentes en la clase, el que tenga la mejor condición física, les apuesto que va a batallar para obtener ese número. El récord mundial anda en los 10 metros por segundo, entonces ya 8 metros por segundo, pues yo esperaría que fuera el sprint ya de un jugador profesional de fútbol, ¿sí? En general, cualquier deportista profesional. Si uno de ustedes puede alcanzar los 8 metros por segundo y mantenerlos, pueden pensar en dedicarse profesionalmente al deporte. Sale, entonces, siguiente problema, y yo creo que con este termino, nos quedan 5 minutos nada más. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Por una tubería fluyen 1800 litros de agua en un minuto. Calcular el gasto y el flujo, ¿sí? Entonces nos dan volumen y nos dan tiempo. Entonces vamos a poder utilizar esta fórmula de gasto. Volumen entre tiempo. Ahora, por una cuestión de simplicidad, para el flujo voy a necesitar la densidad. Entonces aquí me voy adelantando a manejar correctamente las unidades. Entonces ese volumen de 1800 litros pues es 1.8 metros cúbicos, ¿sí? Hagan lo siguiente, revisen los recibos de Zapal y van a poder verificar que el agua se las cobran en metros cúbicos. Sí, es una aplicación muy simple de este tipo de temáticas, ubicar esa
esa cuestión. Y bueno, aquí hacemos 1.8 por 60. No, perdón, entre 60. Es 1.8 entre 60. Entonces aquí nos da un gasto de 0.03 metros cúbicos por segundo. Y para encontrar el flujo, pues bueno, de las fórmulas que vimos, hay que regresarnos un poquito. Vamos a poder utilizar esta densidad por gasto. Entonces aquí vamos a poder colocar densidad por gasto. Y como ya tenemos esto, aquí nada más hay que poner la densidad del agua. Y bueno, eso ya se los habíamos dicho hasta el cansancio. 1000 kilogramos por metro cúbico. Y aquí multiplicamos por este resultado que acabamos de encontrar, que es el gasto. Metro cúbico con metro cúbico se va a cancelar y les van a quedar kilogramos. Entonces, ya que hagan esta operación, les va a quedar 30 kilogramos por segundo. O sea, sigue siendo un 30 kilogramos por segundo. Créanme que es bastante. ¿Sí? Entonces, la clase hasta aquí. Detengo la